Capítulo 1. Clara no recuerda a Dios. La primera vez que Clara abrió los ojos en el convento de Santa Lía, el aire olía a cera vieja y a secretos que aún no querían confesarse. Estaba tendida sobre una cama estrecha, rodeada por muros de piedra que parecían haber sido tallados con oraciones olvidadas. Una cruz de hierro colgaba sobre su cabeza, torcida, oxidada, como si el mismo Dios hubiese mirado hacia otro lado cuando la clavaron allí. Clara no sabía quién era. No recordaba su nombre hasta que una monja mayor se lo susurró con ternura. Claire, así te llamabas cuando te encontramos. Y así te seguirá llamando Dios, cuando vuelva a hablarte. Pero Clara no recordaba a Dios. Recordaba el frío, un grito sin sonido, y un resplandor rojo que no parecía provenir del cielo. Recordaba el dolor, sí, justo en el centro del pecho. Y al tocarse, notó algo extraño, una cicatriz en forma de cruz, pequeña, perfecta, marcada como a fuego en su piel. Nadie supo decirle cómo llegó ahí. Las hermanas del convento decían que fue un milagro. Pero Clara sentía que no había sido eso. Milagros no dolían. Milagros no dejaban cicatrices. La madre Lourdes, abadesa del convento, era una mujer que hablaba con la calma de quien ha negociado directamente con ángeles. Le entregó a Clara un rosario ennegrecido y le pidió que orara. No para recordar, dijo, sino para abrir la puerta. A veces, Dios entra por los huecos del alma. Clara obedeció. Pero lo que vino no fue luz. Fue una imagen. Un niño enfermo. Un cuerpo temblando. Y su voz, la de ella misma, susurrando una oración en una lengua que no reconocía. Después, un silencio. Y luego, gritos. Gritos de alegría. El niño caminaba. Sonreía. Corría. Un milagro. Pero esa misma noche, el padre del niño, un hombre joven de ojos cansados, cayó muerto en su cama. Sin explicación. Sin enfermedad previa. Con una expresión de paz absurda en el rostro. Como si hubiese entregado algo. Como si hubiese sido ofrecido. Clara se despertó sudando, las manos manchadas de rojo. Pero no era sangre. Era cera derretida del cirio que había encendido antes de dormir. La cruz del rosario se le había incrustado en la palma, como si la oración hubiese exigido un precio físico. Desde la celda contigua, una voz temblorosa le llegó por el muro. Tú no recuerdas a Dios, porque Él aún no ha decidido si perdonarte. Al amanecer, la campana del convento sonó 3 veces. Un sonido bajo, hueco, que retumbaba como un eco de siglos. Clara bajó al comedor con pasos torpes. Las hermanas la observaban con una mezcla de ternura y sospecha. Como si ya supieran que algo en ella no pertenecía del todo al reino de los vivos. Una monja joven, Sor Amelia, se acercó con una sonrisa. ¿Dormiste bien? Soñé con alguien que curaba, y con alguien que moría, susurró Clara. Amelia la miró fijamente. Entonces ya escuchaste su voz. Y pronto, Él volverá a usar la tuya. Esa misma tarde, sucedió el segundo milagro. Un anciano que llevaba años sin hablar, tras una oración de Clara, comenzó a recitar el Ave María sin tartamudear. Los ojos de todas se llenaron de lágrimas. Pero al día siguiente, Sor Agustina, quien había ayudado a criar a Clara desde su llegada, fue encontrada sin vida en su celda, aferrando la misma cruz de hierro torcida que colgaba en la habitación de Clara. Y entonces, alguien en el convento susurró por lo bajo. Cada vez que ella reza, alguien más deja de respirar. Capítulo 2. El primer muerto. Nadie en Santa Lía hablaba de la muerte como algo accidental. Allí, la muerte era parte del lenguaje de Dios. Pero esa mañana, la muerte tenía nombre, Esteban. Padre de Mateo, el niño sanado por Clara días atrás. Un hombre de fe sencilla, callado, con manos deformadas por el trabajo y ojos llenos de amor. Había dormido al lado de su hijo sano por primera vez en años. Y fue también la última. Lo encontraron con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se hubiese entregado sin lucha. No había señales de dolor. Solo una sonrisa extraña, una paz que no parecía humana. La noticia se extendió como ceniza entre las hermanas. La madre Lourdes no permitió velorio. Solo un rezo en silencio. Y cuando Clara preguntó por qué, la respuesta fue tan seca como el incienso de esa mañana. Porque cuando Dios toma de regreso lo que ha dado, no se le pregunta por qué. Clara no podía entenderlo. ¿Era casualidad? ¿Una coincidencia cruel? Pero el eco de aquella voz en la capilla la noche anterior aún palpitaba dentro de ella.
Ya no soy el Dios que recuerdas. Soy el Dios que sangra. ¿Podía un Dios que sangra también matar? En su celda, Clara abrió el misal que siempre descansaba cerrado sobre su mesa. Las páginas, al pasar, estaban manchadas. No de tinta. De algo más espeso, más oscuro. Y en una página central, escrita con mano temblorosa, encontró una oración que no recordaba haber aprendido. Señor, si al sanar uno debo perder a otro, hazme instrumento de tu balanza, pero no me dejes cargar la culpa sin el consuelo de tu voz. Clara sintió vértigo. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué parecía haberlo leído antes, en algún rincón de su alma? Aquella noche, incapaz de dormir, Clara se coló en el archivo del convento, un cuarto prohibido donde los registros antiguos se escondían bajo polvo y telarañas. Allí encontró un cuaderno sin nombre. Páginas rotas. Notas sueltas. Dibujos con tinta roja. Y una lista. Una lista de milagros registrados en Santalía desde el siglo XIX. Junto a cada milagro, había una columna, costo. Mateo C. sanación espontánea, padre muerto en sueño. Sor Lucía ceguera curada, hermana menor, paro cardíaco. Ismael cáncer remitido, abuela, caída desde el balcón. Era un patrón. Cada milagro exigía un sacrificio. A la mañana siguiente, Clara enfrentó a la Madre Lourdes. Sus palabras eran de fuego, aunque habladas con voz baja. ¿Lo sabías? ¿Desde el principio? Santalía no es un convento cualquiera, Clara, respondió la abadesa, con los ojos cerrados. Es un altar antiguo. Uno que nunca fue derrumbado. Aquí, todo milagro viene con su precio. ¿Y yo qué soy entonces? Tú eres el canal. ¿El canal de Dios o de algo más? Un silencio denso cayó entre ellas. La Madre Lourdes se acercó, tomó el rosario del cuello de Clara y lo apretó en sus manos. Cuando una lámpara comienza a arder sin aceite, o es un milagro, o es una advertencia. Reza. Antes de que las velas aquí se apaguen todas. Capítulo 3. La cicatriz en forma de cruz. El cuerpo humano no nace con símbolos. Las marcas vienen después, por caídas, por guerras, por amor. O por cosas que no tienen nombre. Clara no recordaba haber sufrido un accidente. No recordaba el fuego, ni la herida. Pero allí estaba, una cruz perfecta, justo en el centro de su pecho, como si alguien la hubiese marcado con precisión quirúrgica o divina. Cada vez que ocurría un milagro, aquella cicatriz ardía. No como quemadura, sino como una campana diminuta, vibrando bajo la piel. La noche en que Sor Amelia sangró sin razón, Clara corrió al lavamanos de su celda. Se desabrochó la blusa con manos temblorosas y observó su pecho en el espejo. La cicatriz brillaba. No con luz, sino con sombra. Era como si la carne a su alrededor se hubiese oscurecido, como si la cruz estuviera bebiendo vida de dentro hacia afuera. Clara jadeó. Y por un segundo, solo un segundo, creyó ver algo moverse dentro de ella. Una línea. Un destello. Como si alguien desde dentro intentara abrir esa cruz desde el otro lado. A la mañana siguiente, la Madre Lourdes la llevó a un lugar del convento que pocas hermanas conocían, el sótano del coro. Una cripta vieja, sellada durante décadas. Aquí fue donde todo comenzó, dijo la abadesa. En el centro de la habitación, cubierto por un velo blanco, había un cuerpo. No un cadáver, sino un maniquí antiguo, de madera negra, con una cruz tallada en el pecho. Idéntica a la de Clara. Idéntica. ¿Qué es esto? Susurró Clara, con la voz quebrada. Una réplica, respondió Lourdes. De una mujer que vivió aquí en 1892. Se llamaba María del Silencio. ¿Murió? Desapareció. Justo después de su sexto milagro. Clara retrocedió. ¿Y qué tiene que ver conmigo? La abadesa no respondió. En cambio, le entregó un pequeño relicario oxidado. Dentro, un recorte de diario amarillento. El título decía: La santa que hacía milagros con el cuerpo y con la sangre. Esa noche, Clara volvió a soñar. Pero no estaba en Santalía. Estaba desnuda en un desierto blanco, rodeada de cruces flotantes. En el cielo, no había sol. Había un ojo. Gigante. Abierto. Y de su propia cicatriz, comenzaban a brotar palabras en otro idioma. No se entendían. Pero una palabra sí fue clara. Pacto. Clara despertó gritando. Y al abrir los ojos,
Encontró a Sor Teresa a los pies de su cama, rezando en voz alta, con lágrimas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara. «Te vi en mi sueño», dijo la monja, temblando. «Te vi crucificada. No digas tonterías. No fue una visión oscura. Fue gloriosa. Como si tu muerte fuese parte de un plan. Vete». Pero cuando Sor Teresa se levantó para marcharse, cayó al suelo. Muerta. Ni un sonido. Ni un grito. Solo el golpe seco del cuerpo contra las piedras. Y en el pecho de Clara, la cruz palpitó. Capítulo 4. La carta escondida del Papa. Las paredes de Santalía no solo escuchaban. También recordaban. En los sótanos más antiguos del convento, donde la piedra parecía susurrar oraciones en latín, existía una pequeña biblioteca clausurada, sellada con clavos de bronce y un letrero en latín. Veritas post tenebras, non para todos. La verdad tras las tinieblas, no es para todos. Clara encontró la llave en el relicario que la Madre Lourdes le había dado, junto con el recorte de periódico. No preguntó. No pidió permiso. Sintió que algo en ella necesitaba entrar allí como si ya hubiera estado antes. Al abrir la puerta, el polvo le cortó la respiración. Los estantes estaban repletos de documentos con sellos vaticanos, informes médicos, diarios personales de monjas, y una caja de madera, pequeña, marcada con un símbolo extraño, una cruz rota por el centro. Dentro de la caja había una carta, sellada con cera roja, firmada por el Papa León XIII. Y fechada en 1893. Clara temblaba mientras rompía el sello. El latido en su pecho se aceleró, como si la cruz bajo su piel reconociera el contenido. La carta decía: «A quien lea esto en Santalía, no abran la cripta. No despierten lo que duerme bajo las piedras santas. La mujer marcada ha desaparecido, pero su pacto no ha sido roto. Si las oraciones traen milagros, cuenten los muertos. Si la sangre huele a incienso, huyan. Y si una nueva virgen llega sin historia pero con cruz en el pecho, no la tomen como señal. Tómenla como advertencia. Santidad, en obediencia y temor. Más León XIII ***. Clara dejó caer la carta. La habitación parecía moverse. No girar, sino respirar. Se apoyó contra una estantería, jadeando, y detrás de los libros escuchó un sonido, algo cayendo. Un segundo compartimento oculto. Dentro, una libreta encuadernada a mano. Firmada por Sor María del Silencio. La mujer de 1892. Las primeras líneas eran claras. Yo no curé a nadie. Ellos simplemente murieron por otros. Mi cuerpo es el contrato. Y el contrato tiene hambre. Clara sintió náuseas. Tragó saliva, cerró la libreta, y escuchó pasos. Rápidos. Subiendo desde la cripta. Alguien más sabía que ella había leído. En el comedor, las hermanas murmuraban. Un rumor, Vaticano envió carta. Madre Lourdes la escondió. Clara la encontró. La tensión era espesa como vino viejo. Esa noche, Clara fue llamada al despacho de la abadesa. Lourdes la esperaba con rostro pálido, las manos entrelazadas como si pidiera perdón. «¿Sabías que estaba ahí?», susurró Clara. «Sabías que yo no era la primera. Eras la única que sobrevivió», corrigió Lourdes. «Las otras no pasaron de su tercer milagro. ¿Cuántos llevo yo?». Un silencio incómodo. 4. «¿Y qué pasa si llego al séptimo?». Entonces el pacto se completa. Clara retrocedió. «¿Qué pacto? ¿Con quién?». Lourdes bajó la mirada. «Con lo que custodia este lugar. No es el diablo. No es Dios. Es algo que se alimenta de fe. Algo más antiguo que ambos nombres. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo?». Lourdes lloró. Santalía fue fundada no para adorar a Dios, sino para contenerlo. Capítulo 5. El niño que oyó a Dios. El convento recibió a Isaac como a muchos otros, en silencio. Tenía 7 años, ojos enormes y tristes, y un pasado manchado por el abandono. No hablaba. No lloraba. No pedía. Solo observaba. Las hermanas decían que era mudo desde el nacimiento. El diagnóstico médico lo confirmaba: daño cerebral leve. Pero Clara sentía algo distinto. No era incapacidad. Era reserva. Como si el niño supiera algo que el mundo aún no estaba listo para escuchar.
Un atardecer, Clara lo encontró frente al altar mayor. Solo, mirando la cruz torcida que colgaba sobre el sagrario. Ella se acercó y se arrodilló junto a él, sin decir palabra. Fue entonces cuando él la miró y habló. «No eres Clara». «¿Qué, dijiste? Ese no es tu nombre». «¿Isaac? ¿Puedes hablar?» El niño asintió con suavidad. «No siempre. Solo cuando él lo permite». «¿Quién?» «El que está en el agua». Clara sintió un escalofrío en la columna. «¿Qué agua?» Isaac alzó la mano temblorosa y la apoyó sobre el pecho de Clara, justo en la cicatriz. «Ay, él duerme en ti. Pero no por siempre». Las palabras se expandieron como un incendio entre las piedras del convento. Las monjas, asustadas, comenzaron a evitar a Isaac. Algunas lo llamaban instrumento, otras marioneta. Pero Clara lo abrazó. Quería entender. Quería saber. Esa noche, Isaac fue llevado a la enfermería. Tenía fiebre alta. Convulsiones. Sus labios murmuraban frases en lenguas extrañas mientras dormía. Sor Magdalena intentó darle un calmante, pero el niño lo rechazó violentamente. Entonces gritó. El pacto no fue con él, sino con ella. Ella viene a buscar lo que es suyo. Todas retrocedieron. Nadie entendía. Pero Clara sí, porque en el fondo de su pecho, la cruz ardía como nunca antes. A medianoche, Clara se sentó al lado de Isaac, que dormía en calma. Y él, sin abrir los ojos, murmuró. «Tu verdadero nombre es Lía». Clara se congeló. Ese nombre no estaba en ningún archivo. Ni en su cuello. Ni en sus recuerdos. Pero en su alma, vibró como una campana antigua. «¿Cómo lo sabes?» «Porque así te llamaba él, antes de que te borraran». Clara miró su reflejo en el ventanal de la enfermería. Por primera vez, no se reconoció. No era solo el rostro. Era la presencia. Como si debajo de su piel hubiera otra, esperando despertar. A la mañana siguiente, Isaac estaba sano. Completamente. Los médicos no pudieron explicarlo. Pero en la palma de su mano, apareció un símbolo dibujado con lo que parecía ceniza. Una corona rota. Capítulo 6. Los milagros falsificados. No hay pecado más sutil que el de querer parecer santa. Y en Santa Lía, la apariencia puede ser letal. Sor Elvira era admirada. Elegante, sobria, con una voz que parecía hecha para los salmos. Las novicias la seguían como si sus palabras fueran hilos dorados que las conectaban al cielo. Pero algo cambió cuando Clara comenzó a obrar milagros. Elvira dejó de ser escuchada. Sus misas se vaciaban. Las jóvenes ya no le preguntaban a ella, sino a Clara. Y así, lentamente, nació en ella una necesidad que en otros lugares se llama ambición. En Santa Lía, se llama tentación disfrazada de fe. Una noche, Sor Elvira encontró a una joven novicia llorando en la capilla. Tenía un tumor inoperable. Llevaba semanas esperando la bendición de Clara, pero aún no había sido llamada. Tal vez, no haga falta esperar a Clara, susurró Elvira. La tomó de las manos, la miró a los ojos y rezó. Pero no fue una oración. Fue un acto de teatro. Un truco con aceite perfumado, una palabra en latín mal pronunciada, y una vela que sopló en el momento justo para simular un temblor divino. La novicia, inocente, lo creyó. Gritó de emoción. Aseguró que el dolor desapareció. Y al día siguiente, corrió a contarle a todas. El rumor se expandió como incendio bendecido. Elvira también tiene el don. El Señor la eligió también a ella. Por primera vez en meses, Elvira sintió el calor de la adoración. De las miradas que anhelaban fe. De los susurros que decían su nombre con reverencia. Y esa misma noche, soñó que la coronaban. Con una corona de espinas. Sí, pero envuelta en oro. A la mañana siguiente, la joven novicia fue hallada inconsciente en su celda. Tenía el rostro paralizado. Los labios hinchados. Los ojos abiertos, sin alma. No murió. Peor, fue olvidada. No recordaba su nombre. Ni el Padre Nuestro. Ni la existencia del convento. Miraba el techo y reía, como una niña recién nacida. Vacía. Elvira intentó culpar a Clara. Sus milagros están fuera de control. Gritó frente a la Madre Lourdes. Pero la abadesa, con calma escalofriante, le entregó una vela negra. Sabemos lo que hiciste.
Yo solo quise ser elegida, quise fe, quise sentirme tocada. Lo fuiste, dijo Lourdes. Pero no por él. Esa noche, Elvira se arrodilló sola en la sacristía. Rasgó su hábito, clavó las uñas en la madera del altar. Dios, no me dejes. Yo también te amé. Yo también te hablé. Y por primera vez, el silencio no respondió. Ni siquiera para castigarla. Solo la ignoró. A partir de ese día, nadie volvió a llamarla por su nombre. Las hermanas evitaban mirarla. Los objetos sagrados no le respondían. Era como si ya no existiera. Capítulo 7. La madre que no sangra. Hay momentos en los que el cuerpo habla antes que la boca. Y el de Clara ya no hablaba. Fue una mañana tranquila cuando Clara, al revisar el calendario colgado junto a su espejo, notó algo extraño. Una fecha subrayada, día 29 sangrar. La había marcado semanas antes, como parte de un hábito silencioso que aún conservaba. Pero el día había pasado. Y el siguiente también. Y el siguiente. Y nada. Al principio, pensó en el estrés. Luego en los cambios del convento, en los ayunos, en el insomnio. Pero al mirarse al espejo, notó algo más. Su piel, tan pálida como siempre, brillaba bajo la luz de la vela. No de forma natural, sino como mármol bajo agua. Inerte. Fría. Y entonces lo supo. No era solo que no sangraba. Era que ya no estaba diseñada para hacerlo. Sor Beatriz, la enfermera del convento, la examinó en secreto. No hay señal de ciclo alguno, dijo, evitando mirarla a los ojos. Tu cuerpo está en suspensión, como si se hubiera detenido el reloj interior. ¿Estoy enferma? No. Eso es lo más raro. Estás sana. Demasiado sana. Clara sintió un frío inexplicable. ¿Puedo concebir?, preguntó. No lo sé. Tu útero no muestra señales de actividad. Es como si no hubiese estado ahí jamás. Clara salió de la enfermería tambaleando. En la capilla, se arrodilló y preguntó en silencio. ¿Qué me estás quitando ahora? La vela frente al altar parpadeó violentamente. Y en el reflejo del cáliz, vio su rostro. Pero sin ojos. Solo cuencas oscuras. Como si su cuerpo ya no la necesitara para mirar. Como si estuviera cediendo el control a algo más. Esa noche, soñó que caminaba por un pasillo lleno de cunas vacías. Cada una tenía una cruz negra colgada. Y una voz le decía, desde el fondo: las madres que no sangran, dan a luz a lo imposible. Cuando despertó, se tocó el vientre. Frío. Plano. Pero palpitante. Y allí, justo sobre el ombligo, una nueva marca había aparecido. Un anillo diminuto, rojo, como una corona cerrada sobre sí misma. Las hermanas comenzaron a susurrar. Dicen que Clara ya no es mujer. Que Dios la selló. Que su vientre es ahora el templo de algo más grande. Clara, en silencio, se preguntaba: ¿y si no estoy perdiendo mi humanidad, sino que la estoy intercambiando? ¿Y si mi útero es ahora una urna sagrada? Una que no llevará vida, sino revelación. Capítulo 8. El exorcista sin fe. Cuando el Vaticano no encuentra respuestas, envía preguntas disfrazadas de hombres. Y esta vez, la pregunta se llamaba Marcelo. Vestía de negro, viajaba solo, y su Biblia tenía las esquinas gastadas no por uso, sino por desesperación. Había servido en guerras, en aldeas endemoniadas, en iglesias donde las estatuas lloraban sangre. Pero lo que lo trajo a Santalía no era un demonio, al menos no uno conocido. La carta que recibió del arzobispo solo decía: no busques liberar, solo observa. Y si puedes, cree. Cuando Marcelo llegó al convento, Clara lo vio desde la ventana de su celda. Sus ojos no eran los de un cazador. Eran los de un hombre cansado de encontrar bestias dentro de almas rotas. Esa noche, él pidió verla a solas. La capilla estaba vacía. Clara lo esperó sentada frente al altar, con una vela encendida. Marcelo se sentó frente a ella, sin cruz, sin agua bendita, sin ritual. ¿Crees estar poseída?, preguntó. Clara negó con la cabeza. Creo estar habitándome con alguien más. ¿Y sabes quién es? No. Pero a veces, cuando rezo, siento que no estoy pidiendo. Siento que estoy siendo escuchada por dentro.
Marcelo la observó en silencio. Sacó una grabadora antigua y la encendió. «Háblame de tu primer milagro». Durante horas, Clara relató todo. El niño curado. El padre muerto. La cruz que arde. La sangre que nunca llega. La flor que sangra. La voz que llama desde el agua. Cuando terminó, Marcelo apagó la grabadora. Y le dijo: «No tienes el lenguaje de los endemoniados. No blasfemas. No mientes. Tampoco suplicas. Entonces, ¿qué soy?». Marcelo la miró con un respeto extraño, como si hablara con un profeta del desierto. «Eres una grieta. Una rendija entre dos mundos». Esa madrugada, Marcelo fue al archivo prohibido. Leyó las cartas del Papa, los diarios de María del Silencio, los dibujos de la cruz sangrante, y encontró una anotación marginal, escrita a mano. El ente que responde no reacciona al agua santa. No retrocede ante el nombre de Cristo. Porque no es enemigo. Es otro Dios. Marcelo dejó caer la libreta. No era un exorcismo lo que necesitaba Santalía. Era una renuncia. A la mañana siguiente, durante la misa, Clara se desmayó. Al ayudarla, Marcelo sintió su piel. Estaba helada. Pero en su cuello, latía un segundo pulso. Uno que no seguía su ritmo cardíaco. Uno que parecía estar contando los días al revés. Capítulo 9. El espejo donde Dios no aparece. Hay silencios que no son ausencia, sino advertencia. Todo comenzó con un reflejo. O, mejor dicho, con la falta de uno. Clara se lavaba las manos en la fuente del claustro cuando notó que su reflejo no la seguía. Movió la cabeza a un lado. El agua, quieta. Movió los dedos. Nada. Solo la piedra, el cielo, y una figura estática, sin rostro definido, que parecía observarla desde dentro del agua. Retrocedió, helada. No dijo nada. Pero algo en ella supo. Ya no estaba sola en el espejo. O peor, nunca lo estuvo. Esa noche, Clara fue al vestidor común donde se guardaban los hábitos. Había un gran espejo antiguo, tallado en madera oscura, cubierto por un velo desde hacía años. Las monjas decían que reflejaba cosas que no quería saber. Clara quitó el velo. Y lo que vio fue una sala vacía. No su cuerpo. No su rostro. Solo la habitación, sin ella. Entró y salió 3 veces. Nada. Su imagen no aparecía. Pero al mirar más de cerca, notó algo grabado en la parte inferior del marco. Lo que no se refleja, ya pertenece a otro reino. Buscó a Marcelo esa misma noche. Él la esperaba en la biblioteca, rodeado de libros antiguos, con los ojos hundidos por noche sin dormir. «¿Qué ves cuando te miras al espejo?», preguntó él. «Nada». «¿Y qué sientes?». «Como si hubiera una parte de mí, que se hubiera ido sin avisar». Marcelo cerró su Biblia y la cambió por un tomo de cubierta negra. Era un ritual prohibido, uno que el Vaticano había sellado siglos atrás. Lo llamó el espejo del despojo. Según esto, dijo, cuando un alma comienza a ser ocupada por una entidad superior, lo primero que se pierde es el reflejo. ¿Y lo segundo? Marcelo la miró con gravedad. El nombre. En los días siguientes, Clara evitó todos los espejos. Pero algo más comenzó a ocurrir. Las hermanas empezaron a olvidar su voz. No recordaban cómo sonaba. No sabían describirla. Incluso la madre Lourdes, al referirse a ella, dudó. La joven, ¿cómo se llamaba? Clara. Lía. Ninguno de los nombres parecía quedarse pegado en la boca de los demás. Era como si su identidad estuviera resbalando fuera del mundo. Marcelo propuso un último intento. Un ritual de recuperación de imagen, usando un espejo consagrado por 3 siglos de oración. Colocaron a Clara frente al espejo. Encendieron 7 velas. Y recitaron su nombre 3 veces. Pero en el vidrio, no apareció ella, sino un útero envuelto en llamas. Palpitante. Respirando. Y una frase en latín surgió, escrita por la condensación del aliento. Lo que nace sin reflejo, no puede ser juzgado por el cielo. Capítulo 10. La lluvia que cae en forma de hostia. El cielo no siempre anuncia lo sagrado con rayos de sol. A veces, llueve advertencias. Fue al amanecer cuando cayó la primera. Una hostia. Pequeña, perfecta, redonda. Descendió flotando desde el cielo como una pluma bendecida,
y aterrizó sobre el tejado de la capilla sin romperse. Las hermanas pensaron que era un milagro. Dios está con nosotras. Una señal de que la fe ha sido aceptada. Una Eucaristía del cielo. Pero luego, cayeron más. Decenas. Cientos. Miles. Cubrieron el claustro, los pasillos, los jardines como si el cielo estuviese vomitando santidad. Clara, desde su celda, lo sintió antes de verlo. Una presión en el pecho. Un sabor metálico en la lengua. Y una voz muy antigua en su oído. No comas lo que no sangra por ti. Corrió al exterior. Las hostias seguían cayendo, una tras otra, como lluvia de ceniza blanca. Las monjas, arrodilladas, intentaban recogerlas en cálices, en manos abiertas, en pañuelos bordados. Entonces ocurrió. Una hostia que tocó el suelo no se disolvió, sino que sangró. Una gota. Luego otra. Y otra. Hasta que el suelo de piedra se tiñó de rojo, como si las hostias hubiesen sido vivas. Como si hubieran muerto al caer. Sor Beatriz, la enfermera, fue la primera en probar una. La colocó en su lengua. Se arrodilló. Y comenzó a gritar. Gritó nombres que no eran suyos. En lenguas que nadie reconocía. Con una voz que sonaba masculina. Cayó al suelo. Y sus ojos, completamente negros, miraron a Clara. Tú no deberías haber nacido. Dijo. Y luego, cayó en coma. Marcelo intentó detener la histeria. Ordenó quemar las hostias. Pero no ardían. Solo cantaban. Cuando el fuego tocaba su borde, se escuchaban cánticos en latín antiguo. Himnos de adoración. Pero no a Cristo. A otro nombre. Uno que nadie se atrevía a pronunciar. En la capilla, una hostia cayó directamente sobre el altar. Y lo partió en dos. La cruz de madera que colgaba arriba cayó. De cabeza. El símbolo sagrado, invertido, quedó clavado en el suelo. Clara se acercó lentamente. Recogió una de las hostias sangrantes. La sostuvo en la mano. Y por un instante, el sangrado se detuvo. El pan se endureció. Y se convirtió en piedra. Como si, al tocarla, hubiera reconocido a su dueña. Esa noche, la lluvia cesó. Pero el aire olía a hierro. Y las campanas, que no tenían cuerda, sonaron solas. 1, 2, 3 veces. Capítulo 11. El beso que rompió el pacto. Hay gestos tan humanos que incluso Dios, si observa, se detiene a llorar. La lluvia de hostias había cesado. El convento, manchado de rojo y silencio, parecía contener la respiración. Clara ya no hablaba. Ya no comía. Ya no dormía. Era como si algo dentro de ella estuviese esperando ser parido, no con sangre, sino con ferrota. Marcelo lo notó. No como sacerdote, sino como hombre. Había algo en la forma en que ella lo miraba, no con deseo, sino con memoria. Como si, al verlo, recordara algo que nadie más había logrado despertar. Su humanidad. Una tarde sin sol, Clara salió al huerto. Marcelo la siguió. Ninguno habló. Solo caminaban entre hilos de viento, entre las huellas que la lluvia no había podido borrar. De pronto, Clara se detuvo. Lo miró. Y con voz seca, dijo: ¿Tú amas a Dios? Marcelo tragó saliva. A veces. ¿Y a ti mismo? Menos. ¿Y a mí? Silencio. Clara se acercó. La cicatriz en su pecho latía. Pero esta vez no ardía. Estaba callada. Se detuvo frente a él. Lo miró como si fuese el único espejo donde aún podía verse. Y sin pedir permiso. Lo besó. No fue carnal. Ni tierno. Fue una súplica disfrazada de gesto. Marcelo no huyó. No respondió. Solo se dejó tocar por ella. Y entonces, todo se detuvo. Las campanas dejaron de sonar. Las velas se apagaron. Los cánticos cesaron. Y, por primera vez en semanas, no hubo milagro alguno. En ese instante de quietud, Clara cayó al suelo, como si el beso hubiera arrancado un pedazo de ella. Marcelo la sostuvo. ¿Qué hiciste?, susurró. Ella lo miró, con lágrimas nuevas. He roto algo. No sé qué. Pero ya no está dentro. Esa noche, no hubo visiones. No hubo voces. Ni sangre en las paredes. Ni símbolos en los espejos.
Solo un sueño. Uno distinto. Clara se vio niña. Corriendo en un campo. Con su madre. Con un hombre que la llamaba Lía con ternura. No con reverencia. No como si fuera sagrada. Sino como si fuera amada. Y cuando despertó, supo algo con certeza. Antes de ser elegida, fui robada. Y antes de servir a Dios, fui niña. La madre Lourdes convocó a Clara al amanecer. ¿Qué hiciste?, preguntó. Clara no respondió. Desde anoche, las hostias se disuelven. Las estatuas lloran agua, no sangre. El silencio ha vuelto. Entonces estoy libre, dijo Clara. No, hija. El pacto no se rompió. Solo cambió de forma. Capítulo 12. El Dios de la sangre. Antes del verbo, fue el grito. Antes de la fe, fue la sangre. Y antes de Clara, fue Lía. El símbolo en su vientre no desapareció. Un ojo cerrado, perfecto, como si estuviera esperando abrirse, desde dentro. Desde el beso con Marcelo, todo había cambiado. Los milagros callaron. Las voces retrocedieron. Pero los recuerdos avanzaron como una marea imparable. La primera visión llegó mientras Clara regaba el jardín seco. Una gota de agua tocó su mano y, de pronto, ya no era ella. Estaba en un templo subterráneo, rodeada de cálices de obsidiana. Hombres encapuchados susurraban oraciones en un idioma que no pertenecía a este mundo. Ella, Lía, era la más joven. La más pura. La que sangraba sin dolor. Y cada vez que lo hacía, las paredes del templo brillaban. No por arte, sino por respuesta. Porque allí, en el fondo de la tierra, dormía un Dios que no hablaba con palabras, sino con pulsos de sangre. Lía era su voz. Su altar. Su carne. La segunda visión fue más brutal. Estaba desnuda sobre una piedra fría. Su espalda marcada con símbolos. Una multitud alrededor. Cantaban. Lloraban. Se arrodillaban. Y un anciano, vestido de blanco, dijo: que su muerte traiga vida. Que su vida no termine nunca. Que su carne contenga al Dios sin nombre. Una daga descendió, pero no atravesó su pecho, sino su ombligo. Y de allí brotó no solo sangre, sino un fuego líquido que nadie pudo apagar. Clara despertó gritando. Marcelo corrió a su lado. Ella le temblaba entre los brazos. Ya lo recuerdo, susurró. Yo no vine del cielo. Me sacaron de la tierra. ¿Qué viste? Un altar, hecho con cuerpos de niñas como yo. Un Dios, que solo se manifiesta cuando alguien sangra por él. Y un pacto. ¿Qué pacto? Clara lo miró a los ojos. Yo soy el cuerpo de ese Dios. Y no puedo morir, porque ya morí por él. Marcelo, en silencio, tomó la Biblia. Pero las hojas estaban en blanco. La única frase visible era una que nunca había leído antes. La sangre que no muere, no pertenece al tiempo. En los días siguientes, Clara dejó de tener hambre. Dejó de parpadear. Y las palomas del convento comenzaron a volar en círculo sobre su celda, sin cantar. La madre Lourdes la evitaba. El resto de las hermanas murmuraban: ¿es ella aún Clara? ¿O solo es lo que queda cuando un dios usa carne ajena? Esa noche, Clara bajó sola a la antigua cripta, donde una vez encontraron el cuerpo de María del Silencio. Allí, encendió una vela y recitó las palabras que no sabía que recordaba. Yo fui recipiente. Yo fui sangre. Yo fui altar. Pero ahora, yo soy la memoria del Dios que sangró antes que el mundo fuera creado. Y entonces, del suelo, surgió una mano pálida, femenina, con la cruz grabada en la palma. Y una voz detrás de ella, idéntica a la suya, dijo: Hola, Lía. Yo fui la primera. Tú serás la última. Capítulo 13. Los 7 pecados de Santa Lía. Toda iglesia tiene su historia. Pero algunas no tienen historia. Tienen pecados. Marcelo no podía dormir. Las páginas de la Biblia seguían en blanco. El nombre de Clara ya no podía ser pronunciado en sus oraciones. Y en sus sueños, los ángeles tenían los ojos vendados. Decidió bajar al archivo prohibido por última vez. No a buscar milagros, sino crímenes. Entre cartas rotas y diarios polvorientos, encontró un libro sin título. Solo tenía grabado en la tapa una frase:
Lo que fue sellado con sangre no muere, solo espera. En sus páginas descubrió la verdad. Santalía fue construida en 1792 sobre los restos de una aldea quemada viva. La Iglesia declaró el lugar sagrado para purificarlo, pero lo que realmente hicieron fue sellarlo. El fuego no fue castigo divino. Fue un ritual. 7 mujeres fueron ofrecidas. 7 signos aparecieron en los cielos. 7 veces brotó sangre del suelo. Y con eso, el dios de la sangre despertó. Cada una de esas mujeres representaba un pecado no confesado. La que curó para ser adorada. La que sangró por ambición. La que dio vida para destruirla. La que mintió en nombre de Dios. La que convirtió su cuerpo en altar. La que besó sin amor. La que murió, pero no se fue. Clara era la 7ª. El último pecado aún no redimido. Ella no había nacido. Había sido llamada. De generación en generación, su carne había sido preparada para volver. Marcelo corrió hacia la celda de Clara. La encontró de pie, con los brazos abiertos. Rodeada de palomas muertas. El símbolo en su vientre, el ojo, se había abierto. De él brotaba un hilo de luz roja. Una línea que trazaba en el aire un mapa invisible. ¿Qué es eso?, preguntó Marcelo. Clara lo miró sin parpadear. La ruta hacia la sangre original. ¿Y qué hay al final? Un altar que aún respira. ¿Y tú? Ella sonrió con tristeza. Yo soy el último hilo que lo ata a este mundo. Esa misma noche, las estatuas del convento comenzaron a sangrar por los ojos. Y el campanario, sin cuerda ni viento, sonó 7 veces. Cada repique marcaba un pecado. Cada eco, una puerta abriéndose. La Madre Lourdes desapareció sin dejar rastro. En su habitación solo quedó una frase escrita con ceniza. Fallamos al ocultarlo. Ahora vendrá a buscarnos. Capítulo 14. La misa que nadie debería celebrar. No todas las misas se hacen para alabar. Algunas se hacen para despertar lo que nunca debió haber dormido. A las 3 de la madrugada, las campanas de Santalía repicaron solas. 1, 2, 3 veces. Pero nadie despertó. Porque todas las hermanas ya estaban despiertas. Reunidas, en silencio, vestidas de blanco, con los ojos vendados. Como si supieran que esa noche no era para mirar, sino para obedecer. En el altar mayor, Clara, o lo que quedaba de ella, comenzó a preparar la misa. Pero no usó pan. Usó ceniza. No usó vino. Usó sangre vieja recogida de los muros, de las velas, del cuerpo de sí misma. Y no nombró a Cristo. Nombró aquel nombre que no puede escribirse. Aquel que, al ser pronunciado, hizo que el mármol del suelo se agrietara. El que sangra sin cesar. El que respira desde abajo. El que fue encerrado con carne virgen. Hoy te nombro con mi cuerpo. Ven. La tierra tembló. Las hostias llovieron una vez más. Pero esta vez caían negras. Y humeaban. En el techo de la capilla apareció un símbolo, un ojo que llora sangre. Y dentro del ojo, una cruz invertida que se abría como una herida. Clara levantó el cáliz lleno de esa sangre ajena, robada al tiempo, al silencio, al sacrificio. Lo alzó al cielo cerrado. Y dijo: tomad y bebed todos de él. Pero nadie lo hizo. Porque todas las hermanas yacían ya en el suelo, desmayadas. Y Marcelo la observaba desde el fondo, con lágrimas verdaderas. Clara, basta. Gritó. No es a Dios a quien sirves. Ella no lo miró. Pero su voz cambió. Dios, ya no me responde. Y lo que hay en mí, sí lo hace. Marcelo se acercó, con una cruz rota en la mano. Sabía que no podía detenerla. Pero podía recordarla. ¿Recuerdas cuando lloraste por primera vez aquí? No. ¿Recuerdas cuando tuviste hambre? No. ¿Recuerdas cuando besaste? Clara tembló. La copa en su mano se agitó. El líquido oscuro dentro comenzó a hervir. No digas eso, susurró. No me hagas recordar. ¿Y si recordar es la única forma de salvarte? No quiero ser salvada. Y entonces ocurrió. Clara dejó caer el cáliz. La sangre se derramó sobre el altar. Pero esta vez, no se absorbió. La piedra la rechazó. El símbolo en el techo se cerró. Y del vientre de Clara, brotó una luz. No roja. No negra.
sino blanca. Ella gritó. No de dolor. De lucha. Porque por primera vez desde que todo comenzó, Clara luchaba contra su propio destino. No quiero abrir esa puerta. Gritó. No quiero parir a un Dios que no me amó primero. No quiero ser su templo. Y con sus propias uñas, rasgó el símbolo en su vientre. Y la tierra se detuvo. Capítulo 15. Los milagros que mataron a Dios. Dios no murió crucificado. Murió cuando dejamos de buscarlo dentro. Y comenzamos a invocarlo fuera. El convento de Santa Lía ardía. No por fuego, sino por grietas. Cada muro sangraba. Cada estatua lloraba. Cada hostia se deshacía en polvo negro. Pero Clara seguía viva. A sus pies, Marcelo oraba sin palabras. Las otras hermanas yacían inconscientes, con respiraciones débiles, como si todas compartieran un mismo sueño roto. Clara miró sus manos. Ya no brillaban. Ya no latían con luz ni sombra. Solo eran manos. Humanas. Mortales. Libres. Bajó sola a la cripta. Donde todo comenzó. Donde la primera sangre fue derramada. Donde el Dios sin nombre esperaba nacer. Allí, en el centro del círculo, la piedra aún respiraba. Un pulso rojo, tenue, palpitaba en la roca. Como un feto divino atrapado entre mundos. Clara se arrodilló. ¿Esto eras tú? ¿Un corazón sin alma? ¿Un milagro hambriento? La piedra brilló. Y una voz resonó, grave y antigua. Fuiste mi altar. Fuiste mi recipiente. Fuiste mi canal. Pero nunca fuiste mía. Clara sonrió. Exacto. Nunca lo fui. Y entonces, hizo lo impensable. Clavó su propia mano en el corazón de la piedra. Con sus uñas. Con su carne. Y sacó algo. Una esfera roja. Viva. Temblorosa. Era el corazón de Dios. El origen de todos los milagros. Clara lo sostuvo y lo aplastó. No con odio, sino con misericordia. No necesitas más sacrificios, susurró. Ya nadie va a morir por ti. Ahora, si quieres existir, hazlo desde el silencio. El temblor cesó. Las grietas se cerraron. Y la cripta desapareció. A la mañana siguiente, el sol por fin entró en Santa Lía. Por primera vez en años. Las hermanas despertaron una a una, sin recordar lo que soñaron. La madre Lourdes nunca apareció. Marcelo dejó los hábitos. Y Clara se fue. Sin decir adiós. Meses después, en un pequeño pueblo, una mujer nueva llegó. Con mirada tranquila. Con manos firmes. Con nombre desconocido. Abrió una pequeña casa de oración. Sin imágenes. Sin símbolos. Solo una mesa de madera y una vela encendida. Cuando alguien le preguntó si creía en Dios, ella respondió, sí, pero no en el que exige milagros, sino en el que escucha cuando ya no queremos pedir.